Dice el enunciado, nos toca ¿qué transacción? La número 4. Los costos incurridos en labores culturales fueron los siguientes. Consumo de agua, 28.500, pendiente de pago sin factura. De hierve, 10.700, pagado con cheque y facturado. Fumigado, 1.000 hectáreas. Este ya lo hicimos, creo, ¿no? Sí, ya lo hicimos eso. Entonces, es el 5, van a disculpar. En el 5 dice los costos de cosecha fueron realizados de la siguiente manera. Manipuleo y selección, 25.500 pagado con cheque. Gasolina, 700 litros a 3.73 por 2.976. Tienen que revisar que este dato sea correcto. Al crédito, esto es trampa porque esto es ya consumo. Y es el consumo de almacén, el 90%, 1.300, y hay que revisar si es correcto los 1.300. Cosechadora, 120 horas por 9.500, con cheque personal eventual sin factura. Entonces vamos a hacer el número 5. Transacción número 5. Aquí tenemos manipuleo y selección, gasolina, diésel y cosechadora. Tenemos que revisar si los datos que nos da también. Bueno, hacemos la corrección. Corrección, manipuleo y selección. ¿Por cuánto? Por 25.500. 25.500. La gasolina son 700 litros. Esto lo vamos a ver en un mayor. Lo voy a sacar de aquí. 700 litros consumo de almacén. A 3.73. Lo vamos a hacer en un mayor, lo voy a eliminar. El diésel igual, va a ir a un mayor. La cosechadora son 120 horas por 9.500. Entonces utilizamos directamente los 9.500 porque no nos da cuánto por hora. Con esto vamos a hacer el cálculo de la retención del IUE y del IT. Entonces, IUE, ¿cuánto? ¿Servicio o bienes? Servicio, ¿no es? Servicio. 12.50%. Entonces, 25.500 por 12.50%. Aquí está, son 25.500. 2.500. 3.187,50. Lo redondeamos a 3.188. También retenemos el 3% IP. IP 3%. Por el 3%. 7.600. 765. También aquí la cosechadora, el personal eventual, no nos ha emitido factura, dice sin factura.
Está sin factura. Eventual sin factura. Entonces a los 9.500 igual le retenemos el 12.50%. 1.187,50. Redondeamos a 1.188. Y vamos a retener el 3% de IP. Por el 9.500 por el 3%. 285. Entonces aquí vamos a sacar el total a pagar de los dos. Un líquido pagable. El líquido pagable será 25.500 menos 3.188 menos 765. Líquido pagable son 21.547. Y de la cosechadora son 8.027. Entonces sacamos total y sumamos 3.188 más 1.188, la retención del IUE, 4.376. Sacamos también la retención del IP, 765 más 285, es 1.050. 1.050. Y ambos son con cheque, o sea, banco, moneda nacional. Tu micrófono, por favor. Banco, moneda nacional. Entonces, total banco, igual sumamos el líquido pagable, el manipuleo y de la cosechadora. Vamos a pagar con banco 29.574. Banco, moneda nacional. Nos indica el enunciado igual que gasolina vamos a consumir 700 litros. Entonces vamos a hacer mayor de gasolina. ¿Tenemos algún mayor de gasolina por aquí? Y es el insecticida. ¿Cuánto es el saldo que hay en gasolina? Gasolina tenemos 900 litros por 3.348 el saldo. 900 litros tenemos. Pero como nos da directamente el consumo de gasolina, ponemos gasolina. Gasolina, 700 litros vamos a consumir. 700 litros. Nos indica aquí que la gasolina es a 3.73, pero en realidad, ¿cómo la compramos? ¿A qué precio? ¿A qué precio compramos la gasolina? Sí, a 3.72. Entonces, ¿por cuál multiplicamos? ¿Por 3.73 o 3.72? 3.72. Por 3.72 bolivianos el litro. Entonces, el consumo de gasolina es 700 litros por 3.72. No se escucha nada. ¿Escuchan o no? Se escucha bien. Se escucha bien. Consumo de la gasolina 2.604. Debe ser su internet. Esto va a ser el consumo de gasolina.
Aquí vamos a corregir eso porque decía que la gasolina era el consumo de 2.976. Era 2.604. Entonces eso lo estamos corrigiendo. También vamos a consumir diésel, 90% del almacén. Entonces, tenemos diésel, 90%. ¿Cuánto tenemos en el almacén? Tenemos un saldo de lo que es el diésel. Creo que el diésel lo ocupamos en la etapa de siembra. Diésel tenemos 240 litros por 897,60. Tenemos 240 litros por 897,60. Le hagamos un mayorcito nuevamente. Debe ser el mayor del diésel. Dice que vamos a consumir el 90%. Entonces, 897,60 por el 90% nos da 807,84. ¿Y en litro cuánto es el 90% de 240 litros? Calculen a ver, mientras yo hago el mayor. 216 litros. Es lo que vamos a consumir. Entonces, 240 menos 216 es el saldo que nos va a quedar de 24 litros. 24 litros de diésel. En boliviano nos queda 807. Estamos consumiendo, nos queda 89,76 en el almacén de diésel. Bien, con esto vamos a hacer nuestro libro diario. Asiento número 5. Esto lo estamos realizando en la etapa de costos de cosecha. Entonces seguimos con la cuenta mayor, costo de explotación agrícola de plantaciones anuales. Plantaciones anuales. Esta es la etapa de cosecha. Cosecha del producto soya. Y detallamos el costo que estamos incurriendo. Tenemos la mano de obra que es manipuleo y selección. Manipuleo y selección por ¿cuánto? Por 25.500. 25.500. También tenemos cosechadora, 120 horas. ¿Por cuánto? 9.500. Tenemos también gasolina, 700 litros.
por 2.604. Y diésel por 807. 807,84. Entonces sumamos manipuleo y selección, más cosechadora, más gasolina, más diésel, y nos da el costo de la cosecha de la soya. 38.412. Esto lo pasamos al parcial de soya, de cosecha, de plantaciones anuales, y de ahí a la cuenta mayor, costo de explotación agrícola al debe. Ahora, la forma de pago, vamos a pagar con Banco Moneda Nacional. Banco Moneda Nacional. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar con banco? Al cálculo del líquido pagable, que es todo con banco, es 29.574. También tenemos retenciones que hemos hecho, impuestos fiscales por pagar. Impuestos fiscales por pagar. IUE, 12.50%. ¿Cuánto es el IUE? 4.376. Y el IT 3%, son 1.050. 1.050. Entonces el total, retenciones impositivas por pagar, es la retención del IUE más la retención del IT. 5.426. Y le damos de baja al inventario de materiales y suministros porque estamos utilizando diésel y gasolina. Diésel y gasolina. Almacén o inventario de materiales y suministros. El inventario de combustible y lubricante. Ahí tenemos gasolina y diésel. El consumo de gasolina y el consumo de diésel. Entonces el total que va a salir de inventario de combustibles y lubricantes es 2.604 más 807,84. 3.411,84. Voy a disminuir por el haber en el activo. Vamos a revisar si esto cuadra. Principio de partida doble, bajamos el costo, 38.412. Y aquí sumamos. 38.412. Cuadró, registramos nuestra glosa. Para registrar los costos de la etapa
de labores culturales. Ese sería el asiento número 5. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o continuamos con el siguiente? Sigamos, Diego. ¿Se entiende, no? Vamos al siguiente. Número 6. Dice, las actividades complementarias en la cosecha fueron realizadas por el personal de planta según planilla de sueldo que totaliza un monto de 185.500. Indica que el sueldo del administrador es de 18.500 bolivianos y el técnico agrónomo es de 37.500. Que ninguno de los sueldos están incluidos en la planilla general. Entonces, como en plantaciones permanentes, vamos a trabajar con planilla. Número 6. Esta es la etapa. Seguimos con la etapa de cosecha. Labores complementarias. En esta etapa tenemos sueldos y salarios. O una planilla de sueldo. Planilla de sueldo, ¿por cuánto? La planilla dice 185.550. 185.550. Pero nos indica 2 trabajadores que no estaban dentro de la planilla. El administrador del grupo, administrador 18.500, 18.500 y el técnico agrónomo. El técnico agrónomo cobra ¿cuánto? 37.500. Entonces, como ellos no estaban incluidos en la planilla, vamos a sumarle sus 2 sueldos y vamos a sacar total planilla. Total planilla. Entonces sumamos la planilla más el sueldo del técnico agrónomo más el sueldo del administrador. Total planilla con lo que vamos a trabajar calculando lo que ya sabemos, beneficios sociales, aportes patronales y cargas sociales, es 241.550. Con esto vamos a calcular lo que es la que se llama retenciones laborales. Retenciones laborales. Retenciones laborales, el 10% AFP. Entonces, 241.550 por el 10% nos da 24.155. 1
2.71%. Riesgo común. Riesgo común. Entonces, 241.150 por el 1.71%. 4.130,51. 0.50%. Comisión FP. Entonces, 241.550 por el 0.50%. 1.207,50. Y otro 0.50% viene a ser el aporte laboral a la FP con 1.207,75. Entonces, total retención, que es el 12.71%. Sumamos. Vamos a retener 30.701 con 0.1. También vamos a calcular lo que es los beneficios sociales o cargas sociales. Beneficios sociales. Vamos a calcular la previsión aguinaldo, previsión indemnización y la provisión aguinaldo. Entonces, 8.33% para previsión, indemnización entonces total planilla por el 8.33% nos da 20.121,12. Lo mismo va a ser el 8.33% para la previsión aguinaldo 2 o esfuerzos por Bolivia. Va a ser 20.121,12 y 8.33% para la provisión aguinaldo 1, primer aguinaldo, igual va a ser 20.121,12. Entonces el total beneficios sociales será de 60.363,35. Total beneficio social. Esto es como conta 3, nomás conta 2. Estamos practicando lo que hacíamos en plantaciones permanentes. También calculamos los aportes patronales. Aportes patronales del 10% para la Caja Nacional de Salud, que es 24.155. También el 1.71%. Que es riesgo profesional. Riesgo profesional.
4.130,51. $2 Provivienda, aporte por vivienda. $4.831. El 3% aporte patronal laboral. Aporte patronal. $1.125. Entonces, vamos al enunciado a revisar si indica Infocal. Técnico agrónomo, no ha sido capacitado en Infocal. Entonces, solamente hasta aquí es el total aporte patronal. Entonces, total aporte patronales, ¿de cuánto? El 3% creo que es otro monto, no es 1.000. A ver, ahorita lo corrijo. Planilla, 241.550 por el 3%, 7.246,50. Lo demás está bien, ¿no? ¿Lo han revisado? Sí, está bien. Ya. Entonces, como el administrador tiene un sueldo elevado y también el técnico agrónomo, ¿qué pasa cuando un trabajador gana arriba de 13.000 bolivianos? Tiene que pagar el 1%. Entonces vamos a hacer el cálculo de lo que es el aporte nacional solidario. Solidario. Hacemos el aporte del administrador. El administrador. Entonces ya saben la fórmula. ¿Cómo era? Haríamos paréntesis, total ganado. En este caso es el administrador 18.500 menos 13.000 por el 1%. 1%. Entonces, ¿cuánto es el aporte? $18.500 menos 13.000 por el 1%. 1%. Entonces, el aporte es 55. Un momento, por favor. Entonces, hacemos el cálculo también del aporte del técnico agrónomo. Técnico agrónomo. Fórmula para el técnico agrónomo sería, abrimos paréntesis, 37.500 menos 35.000 por el
menos 35.000. ¿Por cuánto? Por el 10%. Más total ganado 37.500 menos 25.000 por el 5%. Más total ganado 37.500 menos 13.000 por el 1%. Entonces, ¿cuánto es el aporte? Reemplacen en su calculadora. ¿Cuánto sale el técnico agrónomo? $1,120 me salió. Tomar esta fórmula. Después del 10% colocaste 375.000 y es 37.500. Del 10%, 37.500. Este de aquí. Por algo no quiere cerrar. No quiere dar una celda. Aquí. $1,120, ¿no? Sí, 1120. Sí. 1,120. Entonces aquí total aporte nacional solidario será de cuánto? 55 más 1,120 son 1,175. Entonces saquemos lo que vamos a pagar con banco. Banco, la planilla. Esa planilla le vamos a restar las retenciones laborales. También le vamos a restar el aporte nacional solidario. Entonces con banco vamos a pagar líquido pagable de 209.674. 209.674. Para que el aporte lo pongamos en una sola cuenta, entonces vamos, con retención laboral lo vamos a sacar total retención laboral. Vamos a hacerlo de esta manera igual. Total retención laboral, la retención laboral 12.71%,
más la retención que le estamos haciendo al técnico agrónomo y al administrador. Entonces, el total de retención laboral, ¿de cuánto? Más eso. Bien. O lo hacemos por separado, si quieren. Entonces, en el asiento número 6, seguimos con la etapa de cosecha, incurriendo en costo. Asiento número 6, la cuenta es costo de explotación agrícola, plantaciones anuales, etapa de cosecha, del producto soya. Aquí tenemos sueldos y salarios. Sueldos y salarios, una planilla de cuánto? De 241.550. Tenemos beneficios sociales. Beneficios sociales. 60.363,35. Paso aquí. También tenemos aportes patronales. Aportes patronales. ¿Cuánto? 40.363,01. Sumamos sueldos y salarios, más los aportes patronales, más los beneficios sociales. Y la etapa complementaria a la cosecha, labores complementarias a la cosecha, por planilla es de 342.276,35. De soya, etapa de cosecha. Y aumenta el costo de explotación agrícola por el debe. Este es el registro del debe. Ahora vamos a registrar el haber. Se acabó el libro diario. Vamos a rayar más. Ahora la forma de pago. Vamos a pagar con Banco Moneda Nacional. Banco Moneda Nacional. ¿Cuánto? Al banco 209.674. Tenemos también pensiones laborales por pagar. Pensiones laborales por pagar. Aquí detallamos
AFP, riesgo común, comisión, aporte laboral y con sus montos. Y el total es el 12.71% por 30.701,01. También tenemos beneficios sociales por pagar. Beneficios sociales por pagar. 8.33%, previsión, indemnización, previsión, aguinaldo 2 y provisión aguinaldo 1. Con sus montos. 2.121,12 los tres. Total, beneficios sociales por pagar, entonces es 60.363,35. Registramos también aportes patronales por pagar. Aportes patronales por pagar. Tenemos Caja Nacional de Salud, riesgo profesional, provivienda y aporte patronal. Entramos con sus montos en los parciales. El total de aportes patronales por pagar es 40.363,01. Tenemos el aporte nacional solidario por pagar. ¿Cuánto? Directo al haber. 1.175. 1.175. Entonces vamos a ver si nos cuadra. Bajamos el costo de explotación agrícola. Aquí son 301.913,35. Aquí vamos a sumar banco. Sumamos banco, retenciones laborales por pagar, beneficios sociales por pagar, aportes patronales por pagar y el aporte nacional solidario por pagar. No cuadró. ¿Cuál está mal? ¿Qué falta? ¿Cuál hemos fallado? Ya sea acá le hemos fallado. Está mal registrado el total del costo de esto. Aquí tenemos que sumar sueldos y salario, beneficios sociales. No hemos puesto los aportes patronales. Entonces vamos a insertar una fila más. Colocar aportes patronales. Aportes patronales. 40.363,01.
Sumamos sueldos y salarios más aportes patronales más beneficios sociales. Va 342.276,35. 342.276,35. Ahora sí cuadro. Y ese sería el número 6. ¿Alguna duda? Glosa para registrar los costos de labores complementarias a la cosecha según planilla de sueldo. ¿Alguna duda? Continuamos entonces. Bien. El 7 dice, la empresa deprecia sus bienes de uso sobre valores históricos y cuenta con la siguiente información. Maquinaria, costo 390.500, vida útil de 17.500 horas. Herramienta, costo de 45.800 y vida útil de 4 años. Indica que la herramienta en la preparación de terreno se deprecia el 15% de la depreciación anual, en la siembra el 23%, en labores culturales el 12% y en la cosecha el 50% de la depreciación anual de la herramienta. Entonces en el 7 lo que vamos a hacer es hacer los cálculos de depreciación del activo fijo que tenemos, que hemos utilizado. Número 7. Aquí nos indica el enunciado que tenemos: maquinaria, por 390.500 con una vida útil de 17.500 y vamos a despreciar mediante valor histórico. Entonces lo que vamos a hacer es sacar un coeficiente de depreciación. Coeficiente de depreciación. Para ello vamos a dividir costo total de la maquinaria entre la vida útil, que son 17.500 horas. 17.500 horas. Entonces, tenemos aquí coeficiente de depreciación de ¿cuánto? 22.31.
22.31. Y despreciamos la primera etapa, la etapa de siembra. Vamos a despreciar la maquinaria. Maquinaria en la siembra. ¿Qué maquinaria utilizamos en la siembra? Vamos al enunciado. En la siembra hemos utilizado gasolina, diésel, aceite, fertilizante, no, esa es la compra. Hemos utilizado en la siembra arada 395 horas. Y el coeficiente de depreciación por hora es 22.31. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar las 395 horas. 395 por 22.31. Entonces, en la etapa de siembra, de lo que es sembradora, no arada, arada. La arada hemos utilizado 395 y por cada hora se desprecia 22.31. Entonces la depreciación de la arada es 8.812,45. También hemos utilizado en la primera etapa lo que es rastrada 220 horas. Rastrada 220 horas. Multiplicamos por 22.31. Nos da 4.908,20. También utilizamos en esta etapa arada, rastrada, limpieza, diésel, tractor, 350 horas. $350 horas por 22.31. $7.808,50. Ya no utilizamos más activo fijo en esta etapa. Entonces sacamos el total de depreciación de la maquinaria en la siembra. Total siembra. Sumamos la depreciación de la arada, más la depreciación de la arrastrada, más la depreciación del tractor. Nos da 21.529,15. La depreciación de la etapa de siembra. También tenemos que despreciar la herramienta. Para la herramienta tenemos este dato de acá. Nos da el costo de nos da el costo de 45.800, una vida útil de 4 años. Y nos indica cuánto se desprecia por cada etapa. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular
el coeficiente de depreciación o cuánto se va a depreciar en un año, si la vida es 4 años. Entonces, aquí vamos a sacar depreciación de un año de la herramienta. ¿Cómo sacamos eso? 45.800 dividimos entre 4 para saber cuánto se depreciará en un año. Aquí es plantación anual. En este caso, estamos haciendo la depreciación de la maquinaria bajo valor histórico y de la herramienta bajo la norma boliviana. La maquinaria la hacemos bajo valor histórico porque tiene un costo elevado, por decir un tractor se hace bajo valor histórico porque un tractor es una maquinaria muy costosa y para que se desprecie en 8 años es muy poco tiempo, digamos, para el costo que tiene. En cambio, las herramientas como ser palas, picotas, asadones, cosas, todo eso, no cuestan mucho, por eso las despreciamos bajo ley boliviana. Entonces, en un año se despreciará 11.450 en esta plantación de soya anual. Entonces, igual aquí vamos a colocar de herramienta, la depreciación de la herramienta en la etapa de siembra. En la etapa de siembra, dice que en la siembra se va a utilizar el 15%. Entonces, calculamos 11.450 por el 15%. 15%. ¿Cuánto es la depreciación de la herramienta en la etapa de siembra? Es 1.717,50. Entonces el total depreciación de la siembra será 21.529,15 más 1.717,50. 23.246,65. La siguiente etapa es esta etapa no era siembra, era preparación de terreno. Preparación de terreno. Bien, recién hacemos la de siembra. Vamos a la segunda etapa, que es la siembra. Revisemos qué hemos utilizado en esta etapa. Para la siembra fueron utilizados los siguientes insumos según informe: gasolina, diésel, aceite, sembradora, 420 horas. Entonces, la sembradora, vamos a utilizarla 420 horas por 22.31 la hora. Entonces, 420 por 22.31, depreciación de la sembradora es 9.370,20. Solamente en la etapa de siembra vamos a utilizar la sembradora. Entonces, de la herramienta igual sacamos la depreciación.
en la siembra. Los 11.450 multiplicamos por la siembra, dice que se utiliza el 23%, se desprecia el 23%, por el 23%. 11.450 por el 23%, 2.633,50. Entonces el total de depreciación de la siembra, esto más esto, 12.003,70. 12.003,70. La siguiente etapa es labores culturales. Labores culturales. Vamos a ver en el enunciado que utilizamos en labores culturales. Dice consumo de agua, deshierve, fumigado, 1.000 hectáreas. El fumigado no lo tomamos en cuenta, la fumigadora, porque esto está en hectáreas. Y nosotros estamos depreciando solamente lo que está con horas. Aquí está en hectáreas porque ha sido realizado por un personal eventual que trajo la fumigadora. O sea, nos los alquiló igual. Nos dio el trabajo y nos alquiló y nos cobró por 1.000 hectáreas. En realidad aquí hicimos una revisión, ¿no? Y corregimos que no eran 1.000 hectáreas, sino 986 hectáreas. Aquí volvemos a utilizar el tractor 380 horas. Insecticida 10. Entonces, tractor 380 horas. $380 horas por 22.31 cada hora. 380 por 22.31. 8.477,80. Y de la herramienta, labores culturales, la depreciación del año es 11.450 y multiplicamos en labores culturales, se va a despreciar el 12%. 12%. 11.450 por el 12%. Suma 1.374. Entonces, el total que se va a despreciar en la etapa de labores culturales será de ¿cuánto? Sumamos la depreciación de la herramienta más la depreciación de la maquinaria, que en este caso es tractor. Entonces 9.851,80 es lo que se va a despreciar. Ahora en la última etapa, la cosecha. Cosecha que hemos utilizado. Vamos al enunciado. Dice que en la cosecha, manipuleo y selección, gasolina, diésel, cosechadora, 120 horas. Cosechadora, 120 horas por 22.01, 22.31. 2.677,20. La cosecha, la depreciación indica que la herramienta se utiliza el 50%. Entonces, de estos 11.450 por el 50%,
Nos da 5.725. 5.725. Entonces el total depreciación de la etapa de cosecha, sumamos la depreciación de la cosechadora más la depreciación de la herramienta, 8.402,20. 8.402,20. Entonces sacamos el total, sumamos aquí la total de cada uno. Aquí total maquinaria. Maquinaria, vamos a sumar. Perdón, se había desactivado mi audio. El total de depreciación maquinaria es 42.054,35 y también sumamos el total de depreciación de herramientas. Es 11.450. Total herramienta. Entonces, total depreciación será de cuánto? La maquinaria más la herramienta. 53.504,35. Ahora sumamos horizontal y vertical, no tiene que dar lo mismo. Queda 53.504,35. Entonces está bien. Hacemos nuestro asiento contable número 7. Como esto es depreciación, igual va a aumentar el costo, porque estamos utilizando nuestro activo fijo. Está disminuyendo, aumentar el costo. Este es el 7. Seguimos con la cuenta costo de explotación agrícola. Plantaciones anuales. Plantaciones anuales de soya. Tenemos depreciación de activo fijo. Indicamos en qué etapa estamos depreciando y cuánto por cada etapa. Estamos depreciando en la etapa de preparación de terreno. Preparación de terreno. La depreciación de la etapa de preparación de terreno es de 23.246,65. También hemos depreciado en la etapa de siembra. El total de la depreciación de la etapa de siembra es de 12.003,70. Hemos despreciado en la etapa de labores culturales. Labores culturales. 9.851,80. Y en la etapa de cosecha,
Despreciamos total de 8.402,20. Total depreciación, sumamos depreciación de las 3 etapas. Nos da 53.504,35. Es la depreciación del activo fijo en esta plantación anual. Eso va a nuestro costo de explotación agrícola, aumentar. Ahora, ¿contra qué vamos a registrar esto? Contra el pasivo de depreciación acumulada. Depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo. Ahí colocamos el total de depreciación maquinaria, que es 42.054,35. También depreciación acumulada de herramienta. Depreciación acumulada de herramienta. Aquí colocamos 11.450. Vamos a ver si cuadra. De la verdad, 53.504,35. Y aquí vamos a bajar 53.504,35. Cuadra si cumple el principio de partida doble. Así que registramos la glosa. Glosa para registrar la depreciación del activo fijo. Y ese sería el número 7. En este caso solamente le pide, hace la depreciación nomás, no le pide primero actualizar, solamente que deprecie. Le pediría actualizar primero y después depreciar, como es la ley. Sería más largo, pero ya es obvio, ¿no? En la vida real lo que ustedes van a hacer es primero actualizar su activo fijo y después su costo neto que tienen más su actualización. Con ese monto es que van a hacer la depreciación. En este caso no hemos actualizado, no hemos obviado ese dato. Para no hacerlo muy largo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Muy bien, entonces mañana continuamos ya en nuestra ayudantía para terminarlo. Ya son las 3:15. En otra clase. Entonces mañana nuestra ayudantía, ¿a qué hora es? ¿A qué hora? A las 7, ¿no? Sí. A las 7 nos vemos. Buenas A las 7.